Give me back my passport! Why do you want to go to Mexico? I just love Latinas, Sonic. What? Adios, amigo. Les haré una pregunta. ¿Cuándo creen que una película merece o necesita una secuela? Digo esto porque siento que tanto el público como los productores no parecen entender que no todas las películas merecen secuelas, y esto no es algo exclusivo del cine, sino que también pasa con los videojuegos o con las series. Siento yo que la manera en la que nosotros como espectadores nos encariñamos con personajes ficticios y la rentabilidad que propone el factor nostalgia hace de las secuelas como una mina de oro para las productoras de Hollywood. Y con esto toca hablar de una de las tendencias más notables del cine en esta época, y es el sacar secuelas de películas que llevan más de 10 años estrenadas. Esto no es algo nuevo, ya que las secuelas tardías han existido desde siempre, algunas siendo películas ridículamente malas y otras que son tan buenas que no solo superan a la original, sino que hay gente que no sabe que son secuelas debido a la longevidad de la primera peli. Pero en esta década del 2020 parece que esta tendencia ha tomado más fuerzas por la cantidad de secuelas tardías que se han estrenado y se están por estrenar. Ojo, con esto no digo que una secuela tardía es necesariamente mala, véase por ejemplo Top Gun Maverick, pero hay veces en las que estas películas terminan quedándose muy por debajo de la original, a tal punto en el que te preguntas ¿para qué hicieron estas cosas? Y la respuesta es simple: la nostalgia es el mayor gancho comercial que tiene el cine actualmente. Disney por supuesto no es extraña a las secuelas tardías e innecesarias, es decir, vamos viejo, sus secuelas directas a DVD son un meme en sí mismo, y hasta le han llegado a cascar a Pixar un par de secuelas que terminaron siendo inferiores a sus predecesoras como Los Increíbles 2 o Toy Story 4. Y en la era del streaming, las productoras han encontrado una forma muy fácil de crear estas secuelas innecesarias, ya que muy pocas veces suponen pérdidas significativas para el estudio. Y hoy vamos a hablar de una de estas, que aparte es la primera secuela a la que le hago video, así que a dos padrinos y hechiceras, esto es Desencantada. La película comienza mostrándonos un paneo por el reino de Andalasia, en el cual viven más de 5 personas, ¿quién lo diría? Y entonces vemos a los animalitos del bosque encontrando una bebé en una canasta, quien por alguna razón tiene labial. La bebé resulta ser Giselle y se nos narran los eventos de la primera película por medio de Pip, quien le estaba contando la trama a sus hijos. Así es, la ardilla la puso. Resulta que Pip tiene la continuación de aquel Felices para Siempre de la primera película. No me siento muy orgulloso de mi parte en esta historia, pero si se van a la cama, se las puedo leer. Me encanta cómo ni los guionistas le tenían fe a esta cosa. Pip lee la continuación de la historia. Robert y Giselle se casaron, Morgan creció y los dos adultos tuvieron una hija llamada Sofía, pero también se muestra que su vida cada vez se hacía más pesada y que Giselle parecía no conectar con Morgan, haciendo que la princesa no sintiera que su nueva vida fuera un cuento de hadas, hasta que ve una pancarta publicitaria promocionando el pequeño pueblo de Monroeville y deciden mudarse. Y quédense con esto porque esa pancarta publicitaria es gran parte de los problemas de esta película. Pasamos de animación a live action y Giselle se despide de sus amigos animales de Nueva York, siendo retomada por Amy Adams, quien no pareció envejecer nada en 15 años, y abajo tenemos a Robert retomado por Patrick Dempsey, quien parece haber envejecido el doble, y también tenemos a Morgan interpretada por Gabriela Baldacchino, y la princesita Sofía en la parte de atrás. Perfecto para ti, tal vez, aunque no mucho para mí. Morgan. Sin discursos. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo. Acostúmbrense, porque durante este rato antes del inicio del conflicto, esta niña va a ser un grano en el culo. Créeme, si algo aprendí de conocer a una princesa en una valla publicitaria es que a veces uno tiene que dar ese salto. ¡Mis papas! Después de un montaje de 4 segundos, la familia llega hasta Monroeville, un pequeño pueblo que servirá como su nuevo hogar, y conocen su casa, que es en realidad un castillo a medio hacer que aún está en remodelaciones. Robert y Giselle ven el futuro con optimismo, mientras que Morgan no ve la hora de devolverse a Nueva York, pero Giselle trata de convencer a su hija de que este lugar realmente no es tan malo a su manera, con una canción. Esta canción se llama Por Siempre Encantada, que es más una bienvenida a la nueva vida de Giselle, con momentos bonitos por aquí y por allá, y con un cameo de 2 familiares míos. Una vez termina la canción, Robert y Giselle sorprenden a Morgan con su nueva habitación, la cual le termina gustando y termina generando un momento bonito digno de la calidad de la primera película. Bueno, acto seguido Morgan prende la luz, se crea una chispa que provoca un incendio en la caja donde estaba su ropa. ¡Estoy llorando! ¡No puedo! ¡Mi ropa se arruinó! Vaya forma de cagar el momento, viejo. De pronto alguien llama a la puerta y van a revisar quién es, presentando a Malvina Monroe, interpretada por Maya Rudolph, y sus ayudantes Rosaline y Ruby, interpretadas por Yvette Nicole Brown y Jayma Mays, quienes les dan unas canastas de bienvenida y establecen a Malvina como la alcaldesa barra gobernadora del lugar. Llega la noche y Morgan tendrá que dormir con sus padres porque su cuarto está tapado en humo. Llega ya la nueva aventura. Mamá. Ok. Ay Dios, pendeja culé desagradable. Despiertan con la alarma porque Robert tiene que tomar el tren, y el día está siendo un caos para la familia ya que todo les está saliendo absurdamente mal, pero de pronto aparecen Nancy y Edward retomados por Idina Menzel y James Marsden para visitar a sus amigos en su nueva casa. Su residencia
¿Son pobres ahora? Listo, Edward es lo mejor de la película. Robert trata de irse a su trabajo, pero Edward lo detiene para entregarle su espada para sus futuras aventuras. Y una vez regresa con Giselle, Morgan, Nancy y Sofía, los reyes de Andalasia les entregan como regalo una varita de los deseos. Y por medio de una canción, Nancy y Edward les explican el funcionamiento de la varita, cómo contiene la magia del reino y también un pergamino por si tienen dudas. Ok, bueno, si no traen una varita para una falsa hija de Andalasia, entonces me iré a cambiar. Sí, revisaré en tu closet, apuesto que está lleno de ropa fantástica. ¿Saben? Morgan sería un excelentísimo usuario de Twitter. Giselle menciona cómo todo parece ser más fácil en Andalasia que en el mundo real, pero aún así la pareja le incita a no rendirse. Cortamos a Robert abordando el tren con su espada y los que asumo son sus compañeros de trabajo, dándose cuenta de que esta va a ser su rutina cada día de su vida, consecuencias de hacerle caso a una pancarta publicitaria. Es la realidad, amigo. En la escuela, Morgan se presenta vestida como personaje de fondo de Final Fantasy y divisan a Malvina y sus sirvientas, quienes recaudan fondos para el festival anual donde también se elige el príncipe del pueblo. Una vez se rompió las dos piernas y aún así ganó. Giselle se ofrece a ayudar con la repostería ya que posee un talento superior a la del trío y estas la observan con recelo. Morgan ya se va a sus clases, pero Giselle decide cantarle y volverla blanco de burlas, mientras Malvina le invita a un café a Giselle. Dentro de la escuela, Morgan está teniendo un mal inicio, pero entonces llega Tyson, el hijo de Malvina, a ayudarla, interpretado por Colton Stewart, y debo decir que no se parece mucho a su mamá. Debe ser el pelo. En la cafetería, Giselle y Malvina son atendidas por Oscar de The Office y se sientan para decirle a la princesa que Monroeville es como una gran familia y que pronto encontrará su lugar. Ahora cortamos a la casa, porque en esta película son alérgicos a quedarse en un solo lugar por más de 2 minutos, donde Morgan regresa habiendo tenido un mal día en la escuela, y Giselle trata de animarla diciendo que pronto podrá encajar en su nuevo entorno, pero la chica le dice que si lo va a hacer, lo hará por su cuenta. A la mañana siguiente, Morgan despierta y baja las escaleras buscando a su mamá, encontrándose con una nota en la mesa que indica que Giselle fue a la escuela, y en efecto, porque está en un puestecito vendiendo queques y promocionando a Morgan como reina del festival. Te dije que yo lo iba a resolver sin que me ayudaras. ¿Por qué no me dejas hacerlo? Tengo miedo de que esta sea la trama de Shrek 5. Morgan se va molesta y para más recate, Malvina y sus sirvientas le confiscan su puesto de quequitos. Ya en la noche, Robert y Giselle están en la sala preguntándose dónde está Morgan, ya que es muy entrada la noche y no aparece. Y Giselle está nostálgica por las veces en las que Morgan le pedía contar historias y siente que ella no es capaz de hacer las cosas bien. Robert trata de animarla y su esposa le pregunta si es feliz, pero el abogado solo tiene dilemas sobre la monotonía y el paso del tiempo. Entonces llega Morgan dando un portazo diciendo que estuvo en Nueva York sin avisar, y en medio de la discusión, la joven asegura que Giselle no es su madre, es su madrastra. ¿Mi madre? Ella no es mi madre, ella es mi madrastra. Y es lo único que va a hacer. Giselle se va devastada de la sala y en el patio de la casa canta con el corazón roto acerca de cómo desearía que las cosas fueran como en Andalasia, cosa que se pudo haber evitado de no haberle hecho caso a una pancarta publicitaria. Pip aparece desde el pozo y por alguna razón ahora puede hablar pese a que en la primera película no lo hacía, entonces a Giselle se le ocurre una idea y es usar la varita de los deseos de su hija para pedir que todo sea como un cuento de hadas, pero el hechizo no parece funcionar y la princesa se va a dormir, sin saber que desde el pozo la magia se empieza a apoderar de su patio. A la mañana siguiente, Giselle despierta al sol de unos pajaritos hablando, literalmente, y baja a la cocina junto a Sofía, donde se encuentran los utensilios y electrodomésticos teniendo vida propia. Y espero que les haya gustado esta escena porque estos objetos inanimados no vuelven a aparecer en toda la película. También aparece Morgan, con el que probablemente sea el mejor inicio de un estribillo que he escuchado en una película de Disney. Gracias por existir, Melissa Gedeon. Resulta que Morgan ahora tiene una actitud mucho más positiva y alegre, y también aparece Robert cantando sobre ir de aventuras. En cruzada iré y venceré. Gracias por existir, José Gilberto Vilchis. Los tres cantan en familia y todo parece ser tal como solía ser en Andalasia, dándose cuenta que el deseo de anoche se hizo realidad, y el mundo entero es un cuento de hadas. Ah, y la canción sigue, pero esta vez incluyendo al pueblo entero. Nuevamente, voy a extenderme con esto al final, así que voy diciendo que este es un gran problema que tiene esta secuela. De pronto se anuncia la llegada de la reina Malvina, quien con sus poderes hace que todo sea perfecto, y hacen todos los preparativos para el festival. Malvina nota la varita en las manos de Sofía y Giselle trata de evitar que la tome. De pronto, suena una campanada y algo cambia dentro de la princesa. ¿Por qué no solo pones atención a tu fiestecita? Después de todo, la repostería es lo que se te da mejor, ¿cierto, majestad? Giselle recupera la compostura y huye del lugar, a sabiendas de que la reina sospecha de ella. Esta, junto a sus sirvientas, van hasta el vestíbulo del castillo para preguntar al espejo Oscar quién es la más poderosa del lugar. Pero el espejo intenta hacer una huida chat sin éxito y muestra a Giselle como la más poderosa. Entonces la reina manda a sus secuaces a robar esa varita. Cortamos a Giselle y Morgan probándose vestidos para el festival. Entonces la pelirroja vuelve a ser poseída por la maldad tras otra campanada, y se decide probar todos los vestidos. Mientras tanto, Rosalind y Ruby llegan hasta la casa de Giselle para robarse la varita.
varita, mientras las dueñas del hogar están adentro con un montón de bolsas y con el vestido de Morgan hecho tira gracias a la Giselle malvada. ¿Qué le pasó? Está hecho jirones. Esto ni para la servidumbre. Que no falta el clasismo. Las sirvientas de Malvina logran robarse la varita, no sin antes dejar caer los aros de Ruby. Y quédense con eso porque será más importante más adelante. Morgan se va al mercado para comprar cosas para la casa y después de llamar madrastra a Giselle, esta cae en cuenta de que el hechizo está convirtiéndola en una madrastra malvada. ¿Qué? No inventes. Retiro lo dicho. No, ya vi lo que dices. Giselle sube hasta el cuarto de Morgan y descubre que está hecho un desastre gracias a la naturaleza de las madrastras malvadas, dándose cuenta del error que cometió. Esto empieza a tener otros efectos porque Pip se convierte en el Garfield de esa película rara del 2003. Ahora pasamos a Robert, que ya se me había olvidado que estaba en esta cosa, buscando aventuras y gente que salvar. Y está de suerte porque un dragón aterroriza un pequeño poblado. Entonces Robert se arma de valor y se enfrenta al dragón, solo para acto seguido ser papeado por la criatura. Vuelve a entrar a la cueva solo para ser papeado otra vez y uno de los niños resuelve el problema sellando la cueva con una roca, y espero que esta escena les haya gustado porque este es todo el aporte de Robert en toda la película. Regresando a Giselle, esta consulta el pergamino sobre los deseos de la varita, el cual puede hablar, y la pelirroja le explica que ella deseó que su pueblo fuera como Andalasia y ahora se está convirtiendo en una madrastra malvada. El pergamino dice que ese deseo consume la magia de Andalasia y ya que los síntomas están haciendo presentes, tienen que revertirlo antes de medianoche o si no el hechizo se va a sellar. Medianoche. ¿Por qué siempre es a medianoche? Giselle descubre que la varita no está y tienen 10 horas para recuperarla y deshacer el deseo. La princesa va en busca de la varita discutiendo con su versión malvada y pensando en qué pasará con Robert y Morgan. Y hablando de la reina de Roma, la chiquilla se asoma dando un paseo y cantando una canción sobre cómo todo es perfecto menos ella y cómo anhela un amor real, solo para ser ligada por el príncipe Tyson. Mientras tanto, Giselle va buscando formas alternativas para revertir el hechizo, pero no encuentra nada de utilidad. En eso observa cómo Morgan y Tyson andan ligando y el príncipe invita a la sirvienta al baile del festival sin saber que la versión malvada de Giselle lo vio todo. De regreso con Malvina y sus secuaces, le entregan la varita de Giselle a sabiendas de que tienen un poder inimaginable en sus manos y la reina lo usa para convertir a Ruby en un sapito weón. Pero resulta que la varita no funciona ya que no es una hija de Andalasia según las palabras del pergamino. Y entonces Malvina hace que sus secuaces lo tomen de rehén para amedrentarlo con preguntas. Morgan regresa a su habitación llena de polvo y la Giselle malvada entra. La joven le cuenta que Tyson la invitó al baile, pero contra todo pronóstico, su madrastra le dice que no irá porque no ha terminado sus quehaceres. Y tienes que hacer jardinería, costura y remiendos y no olvidemos las chimeneas muy polvosas. La madrastra se pone a la defensiva y castiga a su hijastra encerrándola en la torre más alta sin darle permiso para ir al baile. Eso es sarcasmo, ¿no es cierto? No es tan duro de entender después de todo. Lo satisfactorio que hubiera sido este diálogo si se lo hubiera dicho a la Morgan de los primeros 30 minutos. La Giselle malvada se hace con el control y encierra a Morgan en su habitación. Cortamos a Robert en su afán de no estar haciendo nada y de pronto un gigante acecha en los alrededores para el pánico de los transeúntes y alivio del aventurero. Mientras los pueblerinos se esconden, Robert planea hacerlo tropezar con una cuerda, pero no le funciona y se lo lleva colgando. En el caos, una niña pide ayuda antes de que el techo de un puesto la aplaste, aunque perfectamente se pudo arrastrar, y Robert deja ir al gigante para salvar a la pequeña, obteniendo la gratitud de los padres. De vuelta con Morgan, esta usa sus sábanas para salir de la torre, sin saber que Giselle malvada la estaba esperando y la toma del brazo para llevarla a su cuarto. De pronto, la Giselle original vuelve dándose cuenta de que se le acaba el tiempo, disculpándose con su hijastra y teniendo una pequeña batalla por el control. A lo que diré, me gusta cómo se usó la corrección de color aquí para representar a las dos Giselles. A Giselle se le acaban las opciones, así que decide mandar a su hija Andalasia a través del pozo. La Giselle malvada finalmente se hace con el control y manda a sus hadas sirvientes a que cuiden de Sofía, que también me olvidé que estaba en la película. Regresa a la casa junto a Pip Gato y aceptan su lado malvado, descubriendo también uno de los aretes de Ruby en el suelo, dándose una idea de dónde puede estar la varita, y dejando de lado su papel de madrastra para convertirse en la nueva reina. Mientras la reina disfruta de sus lujos, aparece Giselle para confrontarla y papearla verbalmente. Pero no solo eso, ya que le pide que entregue el reinado de Monroulasia de forma pacífica, y Malvina obviamente se niega, así que tanto la reina malvada como la madrastra ambiciosa tienen un duelo de egos para ver quién es más mala que la otra. Y empieza la que es la canción más conocida de toda la película, siendo esta más perversa, la cual debo decir es bastante buena, tiene un aire a las composiciones de Lin-Manuel Miranda, me gusta el montaje y es refrescante escuchar una canción de villano considerando que es una película del Disney de 2020, pero aún con todo, esta canción no le llega ni a los talones, ahí tú sabrás, se dice y no pasa nada.
Una vez termina la canción, cortamos a Morgan despertando y preguntándose por qué se ve como un dibujo animado, descubriendo que está en Andalasia, que ahora más parece una zona del Elden Ring. La chica se encuentra con Nancy, Edward y las criaturas del reino, quienes observan cómo un vórtice consume la magia del mundo. Morgan intenta explicar qué fue lo que pasó pese a que no recuerda nada desde la discusión y tiene que enmendar el error que Giselle cometió. Nancy rápidamente deduce que Giselle usó la varita de los deseos y dada la magnitud del deseo que pidió, esto va consumiendo toda la magia de Andalasia hasta que eventualmente desaparezca. No quiero que Andalasia desaparezca para siempre. Lo sé. Morgan trata de buscar una solución, hasta que los reyes se dan cuenta de que pueden usar la magia de los recuerdos. ¿El árbol de los recuerdos de Giselle? ¿Es real? ¡Tómenme una foto con él! De regreso al mundo real, Robert llega a la casa cansado y encontrándose con las hadas del jardín cuidando de Sofía, y al subir encuentra a su esposa vestida de rojo. Es la noche del festival. Giselle está expectante, pero Robert se muestra escéptico al no saber dónde está Morgan, y al ver que su esposa no le da respuestas, él se baja del carruaje y va a buscar a su hija. En Andalasia, Morgan, Nancy y Edward encuentran la antigua casa de Giselle y su árbol de los recuerdos, el cual no vimos en la primera película, pero siempre estuvo ahí al parecer. El árbol está marchitándose cada vez más y parece que no hay esperanza. No teman, pensaremos en algo muy astuto al último minuto para resolver todos nuestros problemas. Edward. ¿Qué? ¿Así funciona aquí? ¿Y esa animación también funciona así en tu mundo, bro? Morgan observa un recuerdo de cuando conoció a Giselle y de cómo eso fue real para ella. Y al tocar el recuerdo, las hojas vuelven a tener vida. Esto porque los recuerdos reaccionan a su contacto y tienen que revivir el árbol de Giselle para que recuerde que es buena y salve a Andalasia de la perdición. Y así empieza la que considero la mejor canción de la película, siendo esta Lo Amado, por dos motivos. 1. Arreglaron el error de la primera película y dejaron cantar a Idina Menzel. 2. Es probablemente el único momento en toda la película que me recuerda encantada. Es como los flashbacks de Ellie y Joel en The Last of Us 2. Morgan logra desbloquear los recuerdos y la magia se desencadena para que sean transportadas al mundo real, menos Edward, que decide quedarse. Tú ve. Alguien tiene que quedarse para proteger nuestro mundo. Lo que es una forma súper romántica de decir, no pudimos costear a James Marsden más tiempo porque estaba grabando Sonic 2. Morgan y Nancy llegan hasta la superficie donde los recuerdos nadan por el aire, en el que es donde la película brilla visualmente. Sorry, me gustan los efectos. El dúo sube hasta la torre y recuperan el árbol de los recuerdos, pero las raíces del reino de Andalasia empiezan a consumir el mundo y queda poco tiempo. Mientras tanto, el festival se realiza sin problemas y Tyson se va del baile a sabiendas de que algo raro está pasando. En eso, Pip entra para poder recuperar la varita de las manos de Rosalind y Ruby, quienes a estas alturas tienen la misma utilidad que Slitty Dingo en Sonic Underground. Mientras las dos pelean, el gato se abre paso para recuperar la varita y el pergamino. Y estas minas tienen la visión periférica de un leaker del Resident Evil 2. ¡El gato está literalmente al lado! ¿Cómo no lo ven? Pip recupera la varita, el pergamino se esfuma para jamás volver a aparecer en toda la película y las sirvientas nuevamente hacen su trabajo como el culo. El gato regresa con la varita y la Giselle malvada tiene el poder de Andalasia en la palma de su mano, entrando al baile con las ideas claras y dejando a Pip en el carruaje. De vuelta con Morgan y Nancy, Tyson las encuentra y se lleva a la más joven, mientras Giselle pone en marcha su plan de hacerse con la corona, y ahora viene un enfrentamiento real entre dos mujeres perversas, pero sus poderes son tan fuertes que ambas salen volando. Todo empieza a temblar, y es que Andalasia está consumiendo el mundo real, pero eso no detiene ni a Giselle ni a Malvina. Esta última ataca a Giselle tirándole el candelabro, pero esta lo convierte en libélulas que atacan a la reina. Es turno de esta de atacar y manda a sus guardias para eliminar a Giselle, pero de nada sirve porque convierte las lanzas en mariposas y los guardias huyen despavoridos. ¡Solo son mariposas, idiotas! De pronto llegan las sirvientas para señalar lo obvio y son convertidas en zapas de color verde y rosado, lo que me deja indeciso entre si hacer un chiste de Deku y Uraraka, Wicked, Cosmo y Wanda, Alpina y Sauber o las galletas Alteza. Giselle está por darle el golpe de gracia a Malvina, mientras que afuera la entrada está bloqueada por las raíces y en eso Morgan y Robert se reencuentran. ¡Hora de ser los héroes! Giselle disfruta de cómo todo se cae a pedazos y el grupo consigue entrar para... ¡Ah, pendeja culia estúpida! La ex madrastra malvada toma el dibujo del árbol de recuerdos y lo rompe, liberando las memorias que pasó con su esposo e hija y consumiéndola hasta que ella vuelva a la normalidad. Robert. Mi dulce Giselle. Volviste conmigo. Miren, sé que no interactuaron mucho y se siente poco satisfactorio, pero como quiero terminar ya con esto, solo diré... ¡Mis papás! La magia en Andalasia va desapareciendo y todo es consumido por el vórtice. Giselle trata de pedir que todo se arregle, pero Malvina atrapa a Morgan. ¡Dios santo, esta niña se cagó en la solución al problema 2 veces! Malvina amenaza a Giselle con matar a Morgan si no entrega la varita, y simplemente la suelta. No tenía ni idea de cómo escribir un final, ¿verdad? Malvina destruye la varita y libera a Morgan. Giselle se debilita por la poca magia que queda y Andalasia poco a poco invade el mundo real. Cuando el reloj marque las 12, el hechizo se va a sellar. Quédense con esta frase porque servirá para después, porque Robert tiene un plan y se va junto a Tyson para detener los engranajes del reloj y así evitar que toquen la última campanada del día. Señores guionistas de Hollywood, sí saben que eso no funciona así, ¿verdad?
El tiempo seguirá, haya o no campanada. Nancy es testigo de cómo Edward apenas si se mantiene en pie y es poco a poco consumido por el vórtice. Pero no es la única, ya que Giselle también está siendo consumida por la magia. Todo es mi culpa. No. No sé, tal vez no debiste hacerle caso a una pancarta publicitaria, por supuesto que voy a insistir con eso. Giselle parece tener un último as bajo la manga, mientras Robert y Tyson detienen las manijas del reloj. Es responsabilidad de Morgan el regresar toda la normalidad, pero no puede usarla porque no es una verdadera hija de Andalasia, a lo que Giselle responde que sí lo es por el mero hecho de ser su hija, y le canta una última vez a Morgan sobre lo mucho que la ama y cómo siempre estará con ella. Morgan ya no sabe qué hacer y las campanadas todavía no suenan, ya que Robert y Tyson detienen el reloj. ¿Me estáis weando que eso funcionó? Malvina lanza un hechizo para impedirlo, pero mientras Robert sostiene el engranaje como puede, Morgan desea poder volver a su hogar justo cuando el reloj explota. Morgan despierta en su cama confundida y baja las escaleras, encontrándose a su mamá y a su hermana sanas y salvas. Y a Robert también, pero cree que todo fue un sueño, ya que solamente la persona que posee la magia lo puede recordar. Una excusa un poquito idiota si me lo preguntan. En la cafetería, Malvina y sus ayudantes están completamente confundidas y Giselle entra para disculparse por dejarse llevar por su entusiasmo. Y la alcaldesa también pide perdón por su actitud y la invita a su comité. Nos haría bien tener a una persona como tú. Estaría encantada. Lo dijo. Al año siguiente, la familia tiene un día de campo. Robert se abrió un despacho cerca de su casa, Sofía sigue creciendo, Morgan está de novia con Tyson, Edward pelea contra un ejército de niños y los reyes de Andalasia le regalan un plato que materializa la comida que deseen, pero se los dejan a Nancy y Edward. ¿Y eso por qué fue? Es que te amo. ¡Mis papás! Perdón, mi mamá está durmiendo. Y la película termina con Giselle cantando una canción sobre lo mucho que ama a su familia, una referencia al final de la primera película y con Pip haciendo dormir a sus hijos. ¡El fin! Desde que hice el video de Encantada, he visto muchos comentarios que decían que esta secuela era pésima y pidiéndome que le haga video. Y después de verla, mi opinión no difiere demasiado de dichos comentarios. Desencantada no me parece una mala película, simplemente me parece mediocre y bastante decepcionante. No le hace justicia a lo magistral que fue su predecesora, y al igual que Los Increíbles 2, 15 años de espera no valieron la pena. Pero para no ser tan negativos, empecemos por lo bueno. Los efectos especiales me parecen muy buenos, especialmente viniendo de una secuela con mucho menos presupuesto que su predecesora. El CGI de los animales, los objetos parlantes y los efectos de los recuerdos son bastante notables, y considerando que los 2020 marcarían la decadencia visual de Disney y la bajada de calidad brutal que sufrieron sus efectos por computadora, que Desencantada se vea así de bien es bastante remarcable. El trabajo de fotografía y diseño de escenarios también me parece fascinante. El uso de colores pasteles, los vestuarios y las estructuras transmiten muy bien el estar en una aldea medieval al estilo Elder Scrolls Oblivion, e insisto que mi escena favorita a nivel visual es la discusión de la Giselle buena y la malvada por el cómo usan la corrección de color y los filtros para contrastar sus personalidades. Las actuaciones estuvieron igual de geniales que en la primera película. Amy Adams hizo una interpretación tan buena como Giselle que me cuesta creer que pasaron 15 años desde la última vez que le dio vida. Su actuación se siente tan encantadora como en la original, y el hecho de que también supiera darle un giro a la personalidad malvada de Giselle demuestra lo talentosa que es esta actriz. Patrick Dempsey, Idina Menzel y James Marsden se mantienen casi iguales a sus apariciones en Encantada, con la diferencia de que Patrick se siente mucho más relajado y se notaba que se la estuvo pasando bien con el Robert lobotomizado. Me gustó que le dieran más tiempo en pantalla a Idina Menzel y hasta le dieran la mejor canción de la película, y James Marsden hizo un muy buen trabajo aun cuando tuvo súper poco con lo que trabajar y teniendo problemas de agenda, ya que esta cosa se grabó al mismo tiempo que el Prisas 2. Y respecto a los actores nuevos, Gabriela Baldacchino como Morgan siento que lo hizo bien a pesar de ser uno de sus primeros papeles protagónicos como actriz, y Maya Rudolph como Malvina se lució, se siente como una verdadera reina malvada debido a sus expresiones arrogantes y secas y sus movimientos tan característicos de personajes así. Me gustó también que le dieran más protagonismo a Andalasia, ya que en la primera película apenas si teníamos información del reino, pero acá al menos establecieron el lugar de forma física y la importancia que tiene la magia en su mundo, aunque eso sí, igual mostraron las mismas locaciones de la primera película y la animación sufrió un downgrade del que vamos a hablar más adelante, así que por mucho que le dieron más cabida a Andalasia, sigue sintiéndose muy desaprovechada. Ahora pasando a lo malo, voy a empezar diciendo que el guión es flojísimo. Sé que la primera película no es la octava maravilla del séptimo arte, pero al menos podía decir que el guión era sólido y no intentaba ser más de lo que en realidad es, pero en Desencantada hay tantos huecos argumentales y tramas que no despegan que me sorprende que fueran 5 los guionistas que se encargaron de esta película. Uno de los mayores huecos argumentales es que nunca se explica qué fue lo que pasó con el negocio de costura de Giselle. En la primera película ella abrió su emprendimiento como una forma de demostrar que sí se pudo adaptar a la dinámica del mundo real, pero acá nunca explican qué pasó con ese negocio. Quebró, lo clausuraron como pasó en Ratatouille con el restaurante de Gusteau. El literal culmine del desarrollo de Giselle como personaje en la primera película es completamente ignorado acá. Está además
más decir que el hecho de que la trama se desencadenara porque Giselle vio una pancarta publicitaria me pareció sumamente estúpido. Y sí, sé que es un callback a la primera cinta en donde Robert y Giselle se conocen en una pancarta publicitaria, pero lo que me molesta en esta ocasión es que no solo mencionaran esto por encima, sino que traiciona ese enfoque realista que tenía Encantada acerca de lo difícil que es conseguir lo que quieres. Y acá simplemente se mudan y ya, no hay ningún desarrollo ni nada de eso. Pero el peor de todos los huecos argumentales de la película es aquel donde dicen que Giselle nunca se pudo adaptar al mundo real. Yo entiendo que un nuevo entorno para alguien como ella puede ser duro, pero me estás diciendo que en 15 años viviendo en Nueva York, teniendo un trabajo, una comprensión más clara de las emociones humanas y hasta una hija con Robert, ¿no se pudo adaptar al mundo real? Literalmente tiraron todo su desarrollo de la primera película para dar pie a esta secuela, y esto hace ver que los guionistas ni siquiera vieron Encantada. Y eso sin mencionar cosas como el hecho de que el árbol de los recuerdos de Giselle es un literal plot device que nunca se estableció en la película anterior y nunca explican de dónde salió, aparte de que la magia más poderosa de Andalasia es el beso del verdadero amor, no los recuerdos, o Robert y Tyson deteniendo los engranajes del reloj para que no den las campanadas de las 12, cosa que, reitero, no funciona así. Y también que Giselle nunca enfrentara consecuencias reales por haber lobotomizado a un pueblo entero solo por un capricho. Y no crean que me he olvidado de las tramas que no van a ninguna parte. Robert teniendo miedo a la monotonía y a la rutina, nunca llega a nada. Morgan tratando de adaptarse al nuevo pueblo, se deja por la mitad. Edward y Nancy en Andalasia ni siquiera les dan importancia hasta el final. Transformaron la película en algo completamente diferente y dejaron al aire varias subtramas que terminan siendo relleno barato. El romance es insultantemente insípido, porque el motor de la cinta del 2007 era la relación de Robert y Giselle, su desarrollo, los detalles, lo que significaban uno para el otro y lo que aprendieron al conocerse. Aquí ningún romance se siente bien escrito. Los dos principales apenas tienen interacciones en los primeros 20 minutos y no se vuelven a hablar hasta cuando la película ya está terminando, pero lo dejaré pasar porque los pocos momentos que tienen juntos me gustaron mucho. Pero cuando hablamos de la trama romántica de Morgan y Tyson, me pareció peor porque es una trama que no tiene ni desarrollo y no transmite absolutamente nada. Y Edward y Nancy no tienen interacciones románticas convincentes. El romance en esta secuela es demasiado insípido y aburrido y es un downgrade respecto a la original. La comedia también sufrió un bajón de calidad porque las pocas veces que me reí fue con los comentarios clasistas de Edward y los intercambios verbales entre Giselle y Malvina, pero de resto intentan ser cómicos pero no les sale bien porque los chistes son repetitivos, la ejecución no suele ser la mejor y hasta llegan a implementarlo mal, como la escena en donde se le quema la ropa a Morgan. Y esta escena me enoja porque se cagaran en un momento bonito que recordaba lo especial que era Encantada para hacer el chistecito barato. Una prueba más de que el MCU arruinó el cómo Disney escribe las comedias. Pero lo que más me fastidia de Desencantada es como todo el factor parodia se pierde en esta secuela. Encantada funcionaba porque es una sátira, es una parodia y no tenía miedo a hacer una parodia y a burlarse de los tropos que tanto caracterizaron a Disney, pero también abrazaba lo que hizo icónicas a las películas del ratón. Pero acá ¿todo esto va en serio? No existen burlas a los clichés de los cuentos de hadas, no hay chistes respecto a los tropos de los clásicos, no hay cuestionamiento de la realidad interna y los personajes no son tan exagerados como en la peli del 2007. Ahora todo esto se supone que va en serio y me lo tengo que tomar como tal. Incluso llegué a preguntarme si estaban siendo meta y la trama era el chiste en sí. Pero no, la secuela de una de las mejores parodias de Disney es una película genérica de princesas. Esto no te lo puedes inventar ni aunque quisieras. Pero eso no es lo peor, porque aparte de todo, Desencantada es una vil copia a WandaVision. Solo piénsenlo, mujer pelirroja interpretada por una actriz hermosa atrapa a un pueblo en una dimensión de bolsillo y lobotomiza a sus habitantes para que actúen como ella quiere mientras poco a poco se vuelve más malvada. Es literalmente la misma trama, párrafo por párrafo. Y esto solo demuestra que los guionistas ni siquiera lo intentaron. Solo vieron WandaVision, hicieron el jutsu de réplica y listo, denme mis 7 millones de dólares. El final de la película es otra prueba de que esta cosa fue escrita a la maldita sea, porque hay momentos como el de Morgan tropezándose o Giselle dejando caer la varita que denotan que los escritores querían terminar con la película lo antes posible, porque todo trata de fluir de forma normal, pero termina creando varios momentos forzados solo para darle un final más dramático de lo que debería. Es decir, si ya sé que todo va a salir bien al final, no hace falta trijardear con el dramatismo. Y la animación de los personajes en Andalasia también sufrió un nerfeo, y se nota que esta vez no tenían a James Baxter, y más que eso, parecía que lo estaban imitando, porque si bien hay momentos donde la animación es fluida y consigue hacer buenos movimientos, hay otros momentos donde los diseños y la animación se ven raros. Pasando a los personajes, tengo sentimientos encontrados. Giselle sigue siendo súper adorable, mantiene su positivismo, amabilidad e inocencia que la caracterizaban en la primera película, e incluso su versión malvada termina siendo muy carismática, y me alegra que los escritores encontraran una forma de torcer la dinámica del personaje, pero aún con
con todo, tengo un problema con Giselle y es que se siente una involución respecto a su desarrollo. Ya hablamos de que no tiene sentido que Giselle no haya podido adaptarse al mundo real en 15 años, así que hablemos de lo egoísta que fue en esta secuela y cómo la misma no parece castigarla, porque para empezar fue idea de ella al mudarse a un pueblo fuera de Nueva York, a pesar de que no tenían ningún problema inmobiliario y tenían todo de forma accesible, amargándole la vida a Morgan y haciendo que Robert se complicara la vida para ir al trabajo, únicamente porque le recordaba Andalasia y lo vio en una pancarta publicitaria. Y lo del deseo no es mejor porque deseó que toda su vida fuera como en Andalasia, porque así podría tener sus felices para siempre, no solo ignorando los sentimientos de su esposo, su hijastra y todo el ecosistema del mundo de cuentos de hadas, también ignorando todo lo que aprendió en la primera película, donde si bien el felices para siempre no existe, el estar con las personas que amas es más que suficiente, pero no hagamos como que la protagonista no aprendiera nada de la anterior película y así hacemos una segunda parte porque son así de hambreados en Disney. Lo peor es que al final no hay consecuencias para las acciones de Giselle, ni siquiera Nancy y Edward le dicen, oye, ¿podrías para la próxima no causar un apocalipsis en nuestro reino, porfa? Todo se resuelve con ese final todo creepypastero de que todo resultó ser un sueño. Dios santo, ¿qué le hicieron a mi Sheila? Lo de Robert ya me parece de risa, porque pasó de ser un personaje importante en Encantada a ser directamente una no entidad. Lo desplazan casi por completo y lo único que hace es hacer el mogólico con una espada. Sus escenas pueden ser recortadas de la película y no cambiaría nada porque se nota que los escritores no tenían ningún plan para el personaje. Es más, la película llega a un punto tan absurdo con la irrelevancia de Robert que hasta parece que se les olvidó que Morgan y él son papá e hija, porque estos dos apenas se interactúan. Tampoco ayuda que Robert siempre le diga que sí a todo a su esposa. Giselle le pide mudarse de la ciudad a pesar de no tener problemas financieros o incomodidad en su domicilio, Robert le dice que sí. Giselle actúa como una literal villana y que ni siquiera cae en cuenta de que Morgan anda desaparecida, no lo cuestiona para nada, es un literal NPC. Y en cuanto a Morgan, Dios, es el personaje más detestable de la película, amargada, malagradecida y trata como la tula a sus papás. Y sí, sé que es porque no está de acuerdo con el cambio de hogar y a cualquiera le parecería una mierda el que te saquen de un lugar en donde estabas más cómodo, pero aquí el problema es que no existe un desarrollo respecto a su actitud y su forma de ver las cosas, porque en los primeros 30 minutos ella es así, el resto de la película está lobotomizada y al final parece tener una unión con su madrastra. Se siente súper poco natural su progreso y no me lo compro ni por si acaso. Aparte de que esto me hace preguntar, ¿cuál es esa fijación de Hollywood en hacer pendejas culiadas desagradables como personajes importantes en sus producciones más recientes? Sé que Morgan no es el mejor ejemplo, pero no sé si se han fijado que siempre ponen a adolescentes detestables en sus películas como personajes importantes y hasta protagonistas. ¿De verdad los guionistas de Hollywood piensan que los adolescentes son todos edgys que le faltan el respeto a sus papás? Morgan pudo haber mantenido su amargura y desagrado, pero sin hacerla perder su fijación por los cuentos de hadas, y hacerla así me hace notar que hay dos tipos de personas que escriben a estos personajes. 1. Alguien que nunca ha visto o interactuado con un adolescente en su vida. 2. Personas de 40 años que tienen un hijo adolescente con el que no se lleva bien y trata de proyectar sus frustraciones en estos personajes. Y honestamente no sé cuál de las dos es peor. Malvina como villana fue una mejora en comparación a Narissa de la peli anterior. Tiene más tiempo en pantalla, es carismática y no tuvo que recurrir a una forma final para ser interesante. Pero al ser un estereotipo en conjunto al que no le hacen una parodia clara, hace del personaje sumamente olvidable. Al menos reconozco que sí se atrevieron a poner un villano de Disney como Dios manda, y todos sabemos que habría algo mucho peor después. En cuanto a otros personajes, el hecho de que Edward aparezca en la sección rápida es un sacrilegio porque se nota que faltó más de él, pero al menos está la excusa de que James Marsden estaba ocupado con una secuela mejor. Nancy tuvo mucho más protagonismo a comparación de Encantada y me alegra que al fin aprovecharan a Idina Menzel porque esa mujer es la absoluta cabra. Sofía, aún siendo una bebé, es sumamente irrelevante para la trama y hasta se me llegó a olvidar que estaba en la película. Tyson me pareció un cero a la izquierda y no tiene personalidad. Pip no tuvo mucho peso en comparación a la primera peli, pero al menos puedo decir que me gusta más como gato que como ardilla. Y en cuanto a Rosalind y Ruby, pues solo diré que tienen la misma utilidad que cualquier lacayo del Dr. Robotnik, excepto Snivel y el agente Stone. La música es bastante buena, las canciones son muy bonitas y las coreografías están hechas de una forma profesional y espectacular. Pero hay un problema, y es que por más que Desencantada duplicó la cantidad de canciones a comparación de su predecesora, ninguna de las canciones es tan memorable como las 4 que habían en la primera película. Tampoco ayuda que gran parte de estas canciones están más hechas para ser tomadas en serio, especialmente Fábula Real y Perfecto, pero al menos puedo decir que Más Perversa y Lo Amado son las mejores canciones de todo el filme y nada me va a bajar de esa colina. Aparte de que sentí como una oportunidad desperdiciada al no hacer una canción que contrastara entre la Giselle buena y la Giselle malvada, pudo haber sido una oportunidad perfecta para crear una dinámica entre ellas y sintiéramos que estábamos perdiendo a la Giselle original, algo así como...
no sé, Something Comforting de Porter Robinson o Warm It Up de Logic. Y por último el doblaje, el cual fue realizado en taller acústico bajo la dirección de Ricardo Tejedo, igual que en la primera película. Y el doblaje sigue siendo igual de bueno que el de esa peli, solo que hay varios cambios. Romina Marroquín y Raúl Carballeda son los únicos que retoman a sus personajes, mientras que los demás son reemplazados. Carmen Saraí reemplaza a María Royce como Nancy, ya que la primera se convirtió en la voz oficial para Idina Menzel en proyectos de Disney desde 2013. Arturo Mercado reemplaza a José Luis Miranda como Pip, a pesar de que solo le dio diálogos en los primeros minutos de la primera cinta, y Mercado le dio voz a los balbuceos. Y por último, José Gilberto Vilchis reemplaza a Luis Daniel Ramírez como Robert por... bueno... ustedes ya saben. Romina Marroquín como Giselle, al igual que Amy Adams, no se nota que pasaron 15 años y me alegra que de un tiempo para acá Marroquín haya obtenido mucha más experiencia haciendo a personajes como Rapunzel o Yor. Y su canto, nada que decir, igual de increíble que siempre. Melissa Gedeón como Morgan me pareció increíble, a pesar de que no es tan activa como antes en doblaje. Se nota que dio lo mejor tanto con su interpretación como con su canto, ya que ella es intérprete. Y como digo siempre, me encanta cuando sacan de su zona de confort a actores de doblaje, porque a Gedeón siempre la asocio con personajes súper alegres y amables. José Gilberto Vilchis siento que queda mucho mejor que Poquísimo Chancho como Robert, ya que es mucho más mayor y experimentado y suena como un papá serio y estricto, pero con ciertos matices humorísticos. Y aprovecho para decir, adiós Punko, te irá mejor en el bote. Iracema Terrazas como Malvina me pareció muy buena, supo transmitir la arrogancia, maldad y desdén en la voz de la villana, y creo que su experiencia como Gothel en Enredados le dio mucha experiencia al doblar villanas de Disney. Desencantada es una película simplemente mediocre y decepcionante. No tiene la chispa que hizo tan icónica su predecesora, el guion es flojo, hay muchas tramas que no cierran, es una copia descarada a una serie muchísimo mejor, el factor parodia se pierde y las canciones no son tan memorables, pero al menos se puede destacar el trabajo de actuación, el diseño de escenarios y el trabajo de fotografía como algo positivo. No me parece que sea mala al nivel de Joker 2 o esa secuela rara de Megamente, pero diría que está al mismo nivel de Los Increíbles 2 o Toy Story 4, ya que es una secuela que absolutamente nadie estaba pidiendo y se nota que ni siquiera era necesaria, y como dije anteriormente, 15 años de espera no valieron la pena para algo que pudo dar para muchísimo más. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Feliz Semana Santa! Espero que se hayan portado bien y no coman carne durante este fin de semana porque eso hace enojar a Diosito. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, compartirlo si tienes tiempo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y me despido.